Hola, buenos días. Hola, Disculpen, buenos días, profe. disculpen la tardanza. No, no se preocupe. Bueno, pues em, básicamente creo que estamos en la producción del cuento, no sé cómo vayan. Según recuerdo en la clase pasada les debí de haber hablado sobre bueno, no sé si en la clase pasada o antepasada, pero en las dos últimas clases seguramente estuvimos viendo aspectos de la preproducción del cuento, de el género, características, recomendaciones, adaptación. Entonces, no sé cómo vayan, no sé si ya hayan avanzado bastante, si ya están más cercanos a terminarlo o si van a la mitad. Entonces, pues para ver cómo los puedo ayudar, retroalimentar, revisión, no sé. Pues ahí vamos, profe, pero le quería preguntar, había dicho que podía aplazar la fecha de entrega, ¿no? Digo, Sí, sí. ¿hasta qué fecha? A ver, déjame ver las fechas del sílabus. Em, Ay. Ah, profe, que si ahorita que pueda aceptar a Gio, por favor. Sí. Ahorita que me aparezca su solicitud, ¿por qué no la veo? Ya, profe, ya había entrado. Ah, bueno, va. Pues la próxima semana, el lunes, yo diría. Digo, para no atrasarnos tanto, pues ya miren, o sea, nos queda bien, en realidad bien poquito ya, em, el 13 de mayo, yo debo ya de subir calificaciones, o sea que nos quedan 15 días. 15 días. Este, sí, sí, entonces para de aquí a 8 días tal vez estaría bueno el cuento máximo. Y, y no sé si tal vez valga la pena entonces que me apure en cuanto a que les explique lo que falta. O sea, ya nada más para que vaya, que aprovechen el tiempo. Faltan dos cosas. Falta la práctica de sincronización audiovisual, que es lo de ajustar unas voces de doblaje a un video. Y, y el reporte del tema de los medios legales en México, que tiene que ver con la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Entonces yo pienso que tal vez le podríamos dar a eso. Bueno, o sea, me pueden preguntar dudas acerca del cuento, em, no sé, desde la adaptación, desde la locución, voces, hasta la ambientación. Pero también, o sea, si no hubiera dudas, pues chance eso valdría la pena que les explique o la práctica de sincronización audiovisual o también podríamos ir avanzando en lo de el reporte. Entonces, pues primeramente eso. ¿Algún comentario, alguna ayuda?
que necesiten con el cuento. Pues me parece que no, profe. Ok. Porque si no, entonces puedo ir avanzando en decirles qué onda con la práctica. Sí. Ok. Ya les subí un enlace con esos archivos. Porque si no, para empezar eso, pero ¿qué? No, aquí se supone que ya les di ese tutorial. Sí, de hecho ya nos Ya les hiciste subí. el de sincronización. Sí, fue la Sí. clase pasada, profe. Órale. Pues entonces vamos, bueno, en cuestión de contenido vamos muy bien. O sea, me faltaría explicarles el último tema, el de el del reporte, el reporte final. Si quieren, vamos viendo eso. Sí, profe. Órale. Pues sí, pues vamos viendo eso. Ya dejé entrar a bueno, a los que estaban pendientes. Ajá. Entonces, miren, les voy a subir estas diapositivas que les voy a poner ahorita. Ajá. Miren. Estas son. Pues básicamente se trata de analizar cómo es que en el país se regulan los medios de comunicación. Digo, sí, con particular interés en la radio, pero esta ley se actualizó, se reformó hace un par de años y las diapositivas analizan esa reforma desglosándola en 20 puntos. Estos 20 puntos son pros y contras. A su vez, en estas diapositivas viene un apartado con terminología pues de la ley, que está sustentada. Bueno, las diapositivas están sustentadas en parte también en el diario oficial de la Federación. Entonces, bajé algunos artículos y lo que pasa es que pues en el sílabus, en la parte, bueno, de los temas, el tema es medios sonoros en México, aspectos legales y de regulación. Y el objetivo de ese tema es conocer el escenario legal actual de la radiodifusión en México y sus antecedentes. Entonces, pues para lograrlo, pues yo les voy a exponer ese tema. Tengo diapositivas, tengo algunos enlaces y tengo una rúbrica que es la que les voy a subir para que sepan qué puntos voy a evaluar en el último reporte, que es la evidencia del pues, el aprendizaje de esta actividad, de este tema. Y ese reporte,
me parece que les pido de 2 a 3 cuartillas, porque como sí es un poco extenso, entonces, pues, pues como parte de este tema también no solamente es analizar esa ley, sino, es decir, ¿cómo es que yo puedo hacer radio en México? Si quisiera eh, crear una estación, ¿no? Entonces, pues ahí es hablar de cómo se hace ese trámite, la concesión, de los tipos de radio, porque hay radio comercial, radio comunitaria, radio universitaria, ¿no? Entonces, de todo eso va este último tema, ¿no? Miren, aquí dice, reconocer aspectos legales y de regulación de los medios sonoros en México mediante la revisión de los marcos legales vigentes y la revisión de marcos legales vigentes tiene que ver con, ajá, ¿y quién regula la radiodifusión en México, ¿no? ¿O cómo? Entonces, pues en la reforma de esa ley se habla de 3 organismos principalmente que regulan la actuación de los medios en México, no solo la radio, sino entendiendo la parte de, o sea, medios, no solo como la emisión, sino transmisión y hasta prestación de servicios. Entonces es como muy vasta esa ley. Entonces vamos a ver. Pues bueno, el 2 de diciembre en 2012, hace 8 años, se firma el Pacto por México como un acuerdo político que tuvo por objeto concretar acciones y reformas que en su momento requerían el país. Entonces, bueno, de ahí hablar de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y su reforma, que generó mucha polémica. Entre las cosas que recuerdo, sin avanzar más en las diapositivas, está la creación del IFT, que es uno de los 3 organismos que regulan, pues sí, los aspectos legales en México. IFT significa Instituto Federal de Telecomunicaciones. En esta ley se indican muchas cosas, como por ejemplo, el porcentaje que tienen establecido las radiodifusoras para transmitir publicidad. O sea, se puede lucrar con su tiempo hasta cierto porcentaje. Y si se pasan de eso, bueno, hay sanciones. También se habla en esta ley acerca de sí, de los monopolios de los medios de comunicación y supuestamente pues se trata de evitar eso y a eso se le llama preponderancia. Entonces cuando se identifica algún medio que está incurriendo en prácticas monopólicas, que pudiera ser impedir de alguna manera que, que pues otro medio pues ejerza su derecho a transmitir o sí, bueno, de múltiples maneras. Entonces también se le impone una sanción, pero se le llama preponderancia. Y esto también lo determina el IFT. Hay, entre otras cuestiones, algunas, pues digamos, nada más como para mencionarlas, que seguramente ya habían oído hablar de ellas, como la transición de la televisión análoga a la digital, que fue parte de esta ley. Vamos avanzando porque son varios puntos. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión? Pues
pues regular, entre otras cosas, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, que es el espacio que se utiliza para brindar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Entiéndanse como las redes públicas de telecomunicaciones, la prestación de servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, la telefonía fija y móvil, los servicios y contenidos de televisión restringida y abierta y la convergencia entre estos. Entonces, o sea, la radiodifusión sucede en ese espacio radioeléctrico que se considera como un bien de la nación. Tiene incluso que ver con la Constitución. El artículo 27, si no mal recuerdo, es el que considera al territorio nacional, o sea, la tierra, ¿no? Como parte o sea, un bien que debe de ser administrado por el Estado. Y entonces así lo es también el espacio radioeléctrico, que dicho de otra manera, pues bueno, es qué frecuencias están libres si quisiera yo transmitir, si quisiera yo crear una nueva estación, ¿no? En AM o FM. Y en esas bandas de frecuencia hay un intervalo permitido para el uso comercial, porque fuera de esos rangos también están pues asignados a otros usos, porque hay usos privados, usos científicos. Entonces todo esto se regula en esta ley y está combinado también con artículos de la Constitución. Entonces, bueno, por un lado está eso, ¿no? La determinación de quién puede usar o no el espacio radioeléctrico y en esas modalidades, ¿no? En público, privado, comercial, científico. También, en cuanto a la infraestructura, o sea, digamos, infraestructura en radio, bueno, son las antenas, ¿no? Y bueno, pues esas permiten la transmisión a través de ondas hertzianas, ya sea en AM o FM, que pues viajan libremente en el aire. Pero también está la infraestructura en cuanto a, por ejemplo, servicios de telefonía e internet. Y esa infraestructura, pues, bueno, entiéndase como el cableado de fibra óptica, que pues la verdad que el señor Carlos Slim, pues es el que posee toda esta red en su mayoría y entonces él se la renta a otras compañías y, y esto también está considerado como bueno, o sea que los grandes, las grandes empresas de medios de comunicación deben de permitir la entrada a otras empresas, aunque se lo renten, ¿no? Aunque esa infraestructura pertenezca a ellos, pero se la rentan a otras empresas y eso permite, pues, un ejercicio no monopólico en el mercado de prestación de servicios de telecomunicaciones. Y también eso tiene que ver con todo esto, ¿no? Con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, pero también de la prestación de servicios públicos como telefonía fija y móvil, internet, etcétera. Entonces, bueno, todo eso también tiene que ver con esta ley. Prever, además, o sea, ya por un lado mencioné la cuestión de la regulación, la cuestión de la regulación del uso del espacio radioeléctrico, pero también de la infraestructura. Y por otro lado, también está la regulación de los derechos de los consumidores de estos servicios o del consumo de esta información. Entonces, también esta ley contempla o prevé los derechos de los usuarios y las audiencias y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos de acuerdo a los artículos 6º, 7º, 27 y 28 de la Constitución
¿no? Entonces, les decía que también tenía que ver con la Constitución. Entonces, pues sí, miren, la verdad es que es un tema un poco engorroso, es bastante amplio y de hecho, esto, a pesar de que son muchas diapositivas, pero créanme que es ya una síntesis, pues, bastante compacta, porque esa ley, pues, son páginas y páginas y páginas y páginas y páginas en el diario oficial de la Federación. Pero si lo consideramos como que, bueno, ¿qué es lo que yo esperaría que ustedes aprendan, hagan, logren de este tema? Bueno, en su reporte, que pudieran identificar pros y contras de la ley, que con base a lo que estamos platicando, a lo que estamos viendo y revisando, pudieran brindar una opinión desde su perspectiva y basándose en las diapositivas y en el tema, ¿qué se podría hacer para mejorar el panorama de la radiodifusión en México? Que tenga una conclusión. Y ahorita abro la rúbrica, pero esas son como las cosas más importantes que esperaría, o sea, que pudiéramos identificar eso, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Entonces, bueno, esto les decía en un principio que data, o sea, como sus antecedentes desde 2012, ¿no? O sea, es cuando dijeron, oigan, como que hace falta una reforma, ¿no? A la ley. Ah, sí, sí. Y luego entonces, ya para 2014, se aprobó que se hiciera esa reforma. El 9 de julio de 2014, para ser más específicos, aprobada el inicio de la reforma por el Congreso mexicano y entró en vigor el 14 de julio. Pero se han estado haciendo reformas y la última, bueno, creo que valdría la pena que investigue. Porque bueno, según estas diapositivas, pues en 2017, pero yo me imagino que ya debe haber sufrido una que otra reformilla más. Pero bueno, los puntos a analizar, como les decía, son 20. Entonces chequen, preponderancia, tarifas de interconexión, las nuevas cadenas de televisión, faltas y sanciones, el IFT. Bueno, cada punto, si yo se los dijera así como resumido, preponderancia es o tiene que ver con los medios en los que se les pudiera observar una conducta monopólica. Entonces se declara un medio como preponderante si se le observara que está impidiendo de alguna manera que algún nuevo productor, alguna cadena, pues no pudiera ejercer su derecho a transmisión de alguna manera, como cobrarle más cara la renta de lo que debería, ¿no? De la red de, no sé, fibra óptica, porque hay una parte en estos puntos, bueno, en la ley, que obliga a los medios, pues, que tienen infraestructura, que los obliga a facilitárselas de alguna manera a los nuevos productores, ya sea de radio o de televisión. Entonces, bueno, con eso tiene que ver el punto 1. Tarifas de interconexión. Creo que por ahí eso, como también se habla de la telefonía celular, esta ley pues habla de cosas que ya sabemos, ¿no? Como que si te cambias de compañía de teléfono celular, pues puedas conservar tu número. También por ahí se eliminan los cobros de larga distancia desde hace tiempo. Con eso tiene que ver el punto 6. Las nuevas cadenas de televisión. Bueno, este punto 3 obliga a los productores de televisión o grandes cadenas, insisto, a permitir que nuevos productores puedan transmitir a través de sus infraestructuras, ya sea cobrándoles una renta o no. O sea, hay también casos en los que pues, simplemente se les presta el espacio. Faltas y sanciones. Aquí se habla de qué sanciones hay en qué casos. Por ejemplo,
excederte en tus anuncios publicitarios más allá del porcentaje permitido. Y dependiendo de la falta, pues qué porcentaje de sanción se aplica. Luego el IFT habla sobre qué es el IFT y es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Luego el 6 ya lo había dicho. Portabilidad. Miren, eso tiene que ver con que que puedes mantener tu número aunque te cambies de compañía. Entonces el 2 no ha de hablar acerca de eso. Es que son varios puntos y luego se me pueden llegar a olvidar un poco. Ahorita vemos de qué va el 2. La televisión digital, pues no es otra cosa más que en cierto año, creo que fue entre 2015 y 2016, pues ya el apagón analógico, ¿no? O sea, se acabó la transmisión de la televisión como se venía haciendo. Yo todavía tengo aquí arriba en la azotea mi antena viejita, pero ya obsoleta totalmente, ya no se usa. Pero antes pues era así y ya con esta transición pues ven que empezaron a vender las cajitas que transformaban la señal, ¿no? Para que con las teles viejitas incluso se pudiera pues seguir viendo televisión, pero ya de esta manera diferente. Entonces básicamente de eso habla este punto. Tiempo para la publicidad. Aquí se establecen cuáles son los porcentajes permitidos. Luego, a partir de este punto, 10, les digo que son 20, ¿no? Pero 10, 11 y 12, por ahí me acuerdo, tienen que ver con los derechos de las audiencias. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando. O sea, ya les di como un abstract de qué van estos primeros 10 puntos, pero las siguientes diapositivas los desarrollan a detalle. Entonces, vamos a ver. Preponderancia. Pues básicamente es declarar, si es que aplicara, darse cuenta si hay algún medio que estuviera incurriendo en prácticas monopólicas. Entonces dice, preponderancia. Tiene que ver con el establecimiento por parte de la legislación. ¿Cuál es el órgano que se va a encargar de decir quién, de señalar quién está incurriendo en ese tipo de prácticas? Y el IFT es el organismo al que va a estar, al que va a estar asignándosele esta responsabilidad, ¿no? Entonces, el IFT declarará la preponderancia de una empresa por sector y no por servicios. Es decir, por sector, radiodifusión y telecomunicaciones. Y no por servicios. Los servicios serían radio, televisión abierta, telefonía y fija y móvil, internet y televisión restringida, o sea, cable. Por el contrario, los opositores consideraron pudiera ser un contra. Consideraron que era mejor establecer la preponderancia por servicios, puesto que habría permitido al IFT identificar prácticas monopólicas con mayor detalle. Además, dice que con lo aprobado, la televisora Televisa podrá ser declarada preponderante en el sector radiodifusión, pero no en el sector de televisión restringida, en el que controla más de la mitad del mercado y sus ganancias crecen. Entonces, este pudiera ser un contra, porque al establecerlo así por sector y no por servicios, digamos que le facilita pues a esta cadena, pues controlar más de la mitad del mercado en televisión restringida. Luego, tarifa de interconexión, que tiene que ver a que cuando el IFT determine que haya una empresa preponderante en algún sector, podría imponerle medidas para restringir su control del mercado y evitar que incurra en prácticas monopólicas. Ok. Es como una extensión del punto anterior, ¿no? Las nuevas cadenas de televisión.
Con la reforma constitucional se estableció que el Estado tendrá que licitar concesiones para las nuevas cadenas de televisión abierta. La legislación establece que durante su creación esas nuevas cadenas podrán tener acceso a la infraestructura del preponderante en radiodifusión, por ejemplo, Televisa, para poder transmitir. Entonces, por un lado dice que el Estado está obligado a dar concesiones, ¿no? Pero si el concesionario es nuevo y no cuenta aún con la infraestructura, o sea, me refiero a infraestructura, por ejemplo, voy a poner una estación de radio. Ok, se necesita una antena. ¿Cuánto cuesta? No, pues una lana, ¿no? O sea, una radio comunitaria, por ejemplo, una antena, eh, cuesta 50,000 pesos, ¿no? Así barata. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que se necesita invertir para tener un buen alcance, ¿no? En el número de watts, ¿no? Esto que dicen en los promocionales legales. Transmitiendo con 50,000 watts de potencia. O sea, eso es un dineral. Entonces, pues como no es fácil invertir para generar tu propia infraestructura, ok, yo te doy la concesión, y de mientras puedes buscar transmitir a través de la infraestructura de alguien que ya la tenga, pero seguramente eso cuesta también, o sea, la renta de ese equipo. Pero bueno, con eso tiene que ver el punto 3, faltas y sanciones. Aquí empezamos a ver quién castiga y dependiendo del caso. Entonces tenemos a 3 organismos principales que se encargarían de aplicar las faltas y sanciones y son la Profeco, la Segov, ¿no? Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, Segov, la Secretaría de Gobierno, y el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, la Profeco, ¿en qué caso? Cuando haya violaciones a los derechos de los usuarios, como cobros indebidos. Sí, bueno, principalmente. La Segov. Esta entraría en acción en el caso de violaciones en materia de contenidos audiovisuales o transmisiones en tiempos del Estado. Y el IFT en cuanto a violaciones en normas de competencia, o sea, la preponderancia, principalmente. Y aquí te habla pues de los porcentajes, ¿no? En qué caso aplica del 6 al 10, en qué caso aplica del 2 al 6 y en qué caso del 1 al 4%, ¿sí? Entonces, pues básicamente. Luego, ¿qué demonios es el IFT? Bueno, pues el IFT es quien regulará todo el sector. Entre sus principales responsabilidades, el otorgamiento de concesiones y declaratoria de preponderancias. Entonces, las concesiones, pues bueno, dependen del uso que se le va a dar a la radio. Puede ser comercial y en ese caso, pues se permite lucrar con el tiempo aire. Es decir, pues pasar anuncios, ¿no? No así la radio, por ejemplo, universitaria o cultural, que no tiene derecho a lucrar con su tiempo. Y los anuncios que pasan más bien, pues son académicos, ¿no? Por ejemplo, pues Radio WAP, que constantemente en sus bloques de comerciales están pasando, pues, anuncios institucionales, ¿no? No te pierdas los cursos que el Complejo Cultural tiene para ti. Danza, música, bla, 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 bla. O anuncios de sus mismos programas, o, no sé, cursos para los profesores. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ajá. Entonces, pues dependiendo del uso, del tipo de radio, pues son los alcances y qué se le permite hacer al concesionario con su tiempo al aire, ¿no?
También el IFT tendrá facultades para supervisar contenidos audiovisuales. Y en la última reforma quitan al IFT la facultad de normal derecho de la audiencia en medios de radio y televisión. Luego, cobros por larga distancia. Pues aquí no hay mucho que decir más que pues desaparecieron. Portabilidad, el derecho que tenemos de cambiarnos de compañía manteniendo nuestro número. Básicamente es eso, ¿no? Sí. Luego, televisión digital, tampoco hay mucho que decir acerca de esto, salvo que pues a partir del 31 de diciembre de 2015, pues pues planteó que pues ya, ¿no? O sea, el apagón analógico y que hasta el 2017 se tenía de plazo para hacer esta transición. Luego, el tiempo para la publicidad. ¿Cuánto de porcentaje del tiempo se le brinda a las estaciones para pasar comerciales, ¿no? Entonces, dice en el capítulo 11º, capítulo 2, sección 2, se establece que la radio tendrá derecho a 40% de su tiempo para publicidad, mientras que la televisión 18%. ¿Sí? Solo que aquí un contra, o sea, pudiera ser contra o no. Ya ustedes, pues, considérenlo. Pero el especialista Raúl Trejo del Arbre, en la página web de la revista Letras Libres, al llevar estas disposiciones a una ley y establecer que la contabilidad de ese tiempo será por día, dice que podría permitir que las emisoras transmitan más publicidad en los horarios de mayor audiencia. Porque solo te dice qué porcentaje, pero no te dice que, o sea, debiera estar repartido, ¿no? Entonces, pues cuando hay más rating o número de radioescuchas al día o durante el día, pues ahí es donde seguramente se volcan a pasar más comerciales. Luego, punto número 10, que estamos ya en la mitad. Aquí empiezan a hablar acerca de los derechos de las audiencias. Entonces, pues bueno, el número 10 dice que la legislación incluye un apartado con derechos de las audiencias, entre los que están recibir contenidos que respeten los derechos humanos y en los que se distingue entre programación y publicidad, así como entre información y opinión. Para ello, la normatividad obliga a que todos los concesionarios de radio y televisión elaboren códigos de ética apegados a los criterios que define el IFT. Los lineamientos que emite el instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos. Entonces, pues esto, como podemos observar, tiene que ver tanto con respetar a la audiencia, o sea, pues no ofender, no en cuestión de género, de etnia o raza, pero también habla sobre los derechos de los medios a que no sean censurados, ¿no? Aquí hay una nota de la CNN y eso es la primera mitad de los puntos a analizar de esta ley. La segunda mitad, seguimos todavía en terrenos de derechos de las audiencias y de los medios, ¿no? Todos estos. Luego, contradictoriamente, a pesar de que se habla de que no debe haber censura, de respetar a los usuarios, a los radioescuchas, a los espectadores, los puntos 14, 15 y 16 le dan facultad